Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, muy breve presentación. La intención es agradecer enormemente a Carlos y a Román por la participación en esta exposición, que fue fundamental, tanto por la obra de Román como por la intervención, el texto de Carlos y la colaboración de esta muestra que creo todos saben, ya han visto, y si no, los invito a recorrerla, que curó María de la Paz López Carvajal y Romy Garrido. Un lujo de muestra que va a estar hasta el domingo, así que si no la vieron, por favor, recórranla e inviten a sus amigos para que puedan hacerlo. La vamos a extrañar. Y esta obra, Román, te lo confieso, no sé cómo vamos a hacer sin ella. Voy a contar una intimidad. Esta obra fue amada por los colegios, los niños venían, entonces se tomaban fotografías, las familias. Bueno, creo que estuvo presente en todo este tiempo en los Instagram de muchísima gente. Sí, bellísima, total, gracias. Bueno, no sé si presentarlos mucho porque en realidad me parece que todos los conocen, pero Carlos es doctor en física por la Universidad Nacional de Rosario. Fue becado por la Universidad de París para hacer sus estudios de postdoctorado. Y no solo eso, sino que además, bueno, yo lo conocí en 2015, fue en Macro, con una propuesta expositiva que se llamó Gedanken Experiment, que fue un lujo y fue interesantísimo como ahí se empezaba a cruzar la física y el arte. Otra mirada, otra perspectiva. Y dije, wow, esto es, por ahí va. Y a partir de ese momento, bueno, él empezó a colaborar de manera ininterrumpida, no solo con el museo, sino también con otros ámbitos de la ciudad. Es coleccionista, ama el arte, ¿sí? Sí. Bueno, muchas gracias por todo. Y Román, ¿qué decirles? Amamos la obra de Román. Es una obra que es uno de los artistas más importantes que tiene la ciudad. La verdad que muy, muy contentas de que estés acá, de que hayas elegido el museo, más allá de la invitación que te hicieron María y Romy, que hayas decidido participar. Para nosotros fue un honor y un lujo. Bueno, Román también es docente de morfología, escultura y teoría de la forma en la Universidad Nacional de Rosario. Un gran artista y amigo de la casa. Muchas gracias. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, cuando pensamos en cómo componer o cómo diagramar esta charla, esta conversación, la pensamos en 3 actos o en 3 tópicos o en 3 temas o subtemas: luz, materia y vacío. Cuando lo pensamos y empezamos a trabajar y dialogar por diferentes vías, lo primero que nos pasó mientras estábamos trabajando con las imágenes el domingo es que se cortó la luz. Con lo cual el primer tópico ya quedó un poco trabado. Un corte de 6 horas que fue interesante porque en realidad nos hizo reflexionar, porque a partir de esta instancia de que no hay luz o la falta de algo, son esas cosas que en realidad funcionan cuando no las tenemos y que nos hace pensar lo necesaria, lo importante que son. Cuando no hay luz, en lo personal, el mundo se me viene abajo. Es como que nada puedo hacer.
Con lo cual, digamos, cuando empezamos a pensar en la luz y cómo la luz se conecta con la materia y cómo, digamos, empieza a articularse justamente estas cuestiones, empezamos también a pensar cómo la obra puede llegar a disparar determinadas situaciones en torno a pensar la luz. Con lo cual empecé a ver cuál fue la primera obra que hice, que fue justamente acá en el Castañino, con luz, que se llamaba Sentarse a mirar las estrellas, y lo que hice fue justamente recortar figuras de imágenes de actrices que me interesaban o que convivieron en mi infancia, actrices que quizás muchos de los que están acá conozcan, con lo cual hice un cielo titilando, digamos, sobre una estructura, y lo más importante para mí era el acto de invitar a sentarse. En este trabajo que estamos viendo acá, al comienzo, ya pasaron muchos meses, ya mutó por varias situaciones, también pusimos unos bancos porque nos interesaba que en algún punto, esta obra está pensada como una sala de espera, ¿sí? De hecho se llama La Espera Atesa, que esa idea la retomé de una obra de Fontana. Y justamente en algún punto esta idea de sentarse a esperar, que abre en algún punto la pregunta, ¿qué esperamos? O, digamos, cuando miramos una obra, digamos, ¿qué estamos mirando lo que miramos? Con lo cual, digamos, pensar en un silencio, una estructura que nos haga una pausa, en algún punto esa era una de las ideas de la obra. Cuando esta idea de cielo y de estrellas la seguí trabajando durante mucho tiempo y estaba vinculado a una idea de la luz, el foquito de luz relacionado con la festividad, la alegría, y acá se articula mi infancia también porque, digamos, yo trabajé con ciertas estéticas relacionadas con los corsos y los carnavales, ¿sí? Y las comparsas de mi pueblo cuando yo vivía en ese pueblo, y ahí encontré mucho material para trabajar durante todo mi recorrido de trabajo, ¿no? Yo utilizo mucho la infancia como un lugar que a mí me permite justamente, como un reservorio, un archivo, donde todo el tiempo vuelvo, dialogo conmigo mismo, y en ese diálogo también genero diálogos con otros artistas, a la manera de una especie de susurro continuo que me permite, digamos, generar tensiones en mi obra. Cuando voy trabajando la luz, otro elemento que, cuando uno trabaja determinados materiales y determinados formatos también, quedan muy atravesados por el tiempo. ¿Por qué? Porque en realidad la historia de la luz, si pensamos los artefactos lumínicos y los distintos elementos, pasan de moda, no hay más. Por ejemplo, tubo fluorescente ya no hay más. De hecho, digamos, artistas que han trabajado la luz como Dan Flavin tienen el problema que el tubo no existe más, hoy es de LED, por ejemplo. Y también en la luz aparecen elementos que son del orden de la moda, como por ejemplo en un momento se usó la fibra óptica, ¿se acuerdan? Ahí yo empecé a utilizar fibra óptica, que es un filamento donde voy tejiendo también con fibra óptica y lo utilizo como elemento estructurante y elemento que genera luz. Por otro lado, siempre esta relación de la luz, en mi caso, entra en diálogo con lo doméstico, es decir, siempre relaciono cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, en el caso del aro de luz que vemos, es el pattern de la cortina de la cocina de mi casa. Y en mi casa había estos aros de luz horribles, espantosos, tremendos, domésticamente muy violentos, con lo cual lo que empecé a hacer es acciones para que algo muy feo no se vea como tal y que en algún punto empiece a tener algún tipo de recubrimiento, son como vestimentas, ¿no?, para estos elementos. Este es un trabajo que se presentó acá también en la planta alta, ¿sí?, y funciona justamente en esta relación de operar con luces en lugares que pueden ser institucionalmente
potentes, como puede ser museos. Hay intervenciones que hice, bueno, en el Malva, en el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo, en el Macro, en diferentes lugares, ¿sí? Pero también en lugares muy simples, como puede llegar a ser lugares donde eventualmente a lo mejor no hay una supuesta obra de arte, ¿no? Por otro lado, la relación con la luz y esta situación de que se nos cortó la luz el domingo y no podíamos trabajar, está muy vinculado con una casa paterna, digamos, mis abuelos paternos, donde no sé por qué motivo siempre había muy poca luz. La luz en ese momento estaba muy vinculada y muy atravesada y muy relacionada con el gasto, ¿sí? Como que era muy cara la luz, con lo cual yo recuerdo, siendo muy chico, que la luz siempre venía o del televisor, y mis abuelos mirando el televisor, o de foquitos o bombitas muy tenues, muy débiles, muy puntuales, con lo cual eso a mí me... ¿Qué pasó? Bueno, ¿no hay internet? Se cortó la luz. Bueno. Volviendo a lo de la luz, o la falta de la luz en todo caso, digamos, retomo esto y empiezo a operar la luz como un elemento justamente sustancial. Yo lo escucho a Román y no puedo evitar, bueno, voy a hacer un paréntesis antes de decir qué es lo que no puedo evitar del discurso de él. La idea acá es juntarnos para hablar de una experiencia estética, de hablar particularmente de esta intervención de Román en la muestra, con la espera, y ver cómo esa experiencia estética, o por lo menos en lo que respecta a mí, no puedo desvincularla de mi profesión. O sea, a mí me atravesó, soy físico, y esa experiencia como experiencia personal está atravesada por la física. Cuando lo escucho a Román, aclaro esto porque cualquier asociación o resonancia que encuentre en la física, en realidad son más como metáforas o como analogías hacia mí, que me inspira una obra de arte, muchas veces caprichosa, muchas veces sin sentido, pero inevitables. Supongo que a otros y otras con otras profesiones les pasará lo mismo. Un arquitecto tendrá otra mirada, quizás diferente a la que pueda tener yo. Pero Román habla de, mientras mostraba las obras, estas obras que tienen mucho en común con la espera, pero hablas de espacio, hablaste de tiempo, obviamente estás hablando de luz, bueno, yo no puedo, hablaste de fuentes puntuales, por ejemplo en lo doméstico, y en las sombras, me imagino, que se proyectaban con esa luz, y yo no puedo dejar de ver un cierto correlato con la historia de la evolución de la luz para la física, para la ciencia. Una cosa que siempre me interesó fue preguntarme cómo pasa de ser algo puramente perceptual, fenomenológico, a convertirse en una preocupación ontológica, es decir, de preguntarnos qué es la luz. Y en este devenir histórico pasó por muchas cosas, de muchas concepciones, desde los griegos que pensaban que eran rayos que salían de nuestros ojos o rayos que provenían de los objetos, pasó por ser onda, primero partícula, con el auge del modernismo, Newton y Galileo en todo su esplendor, un triunfo de la ciencia fenomenal en ese momento, político también, como toda ciencia que se establece es política. Luego deviene el siglo XIX, ya no había dudas, era onda, aparecen fenómenos como difracción, como interferencia. El siglo XX viene a cuestionar de nuevo
este concepto de luz, proponiéndolo nuevamente como corpúsculo, pero sin renunciar a la categoría de onda. Y pienso en que de entrada en el recorrido que propusieron María de la Paz en la muestra, en las luces donde está el misterio, para mí la obra de Román es una obra que dialoga directamente con estas teorías del siglo XX, con una luz material, con una luz en donde hay que inventarse, o ya inventada a través de estas teorías quizás, pero sí la construcción de un concepto nuevo. Pero digo, en este devenir y en este derrotero, como llamé el texto, de la luz, pienso en las primeras obras que mostraste, que se llaman La noche y mirar las estrellas, ¿no? Sentarse a mirar las estrellas y la noche. La noche y sentarse a mirar las estrellas. Bueno, nada más seductor que sentarse a mirar las estrellas. Y ahí es donde, bueno, es una actividad que a mí me gusta mucho, tengo mis constelaciones preferidas, pero no puedo no mirar que esa luz que viene viaja a una velocidad finita, que en realidad es una luz que se propaga a 300.000 kilómetros por segundo, que que es una constante universal. Esto es directamente la teoría de la relatividad que propone Einstein en 1905. Ese año se llama Año Maravilloso para la ciencia, porque Einstein saca, no me acuerdo, son 5 artículos, variando desde lo macro a lo micro, o sea, desde mirar el cielo y concebir un universo con una geometría diferente, con propiedades distintas a lo conocido, hasta empezar a mirar lo micro también, porque de alguna manera también en ese año él sienta el precedente de la mecánica cuántica, al volver a la teoría corpuscular, al volver a proponer que la luz, frente a en determinados experimentos, solo puede comportarse o solo pueden explicarse si es un chorro de partículas, que hoy conocemos como fotones. Pero digo, mirar las estrellas es mirar el pasado. Si pensamos que la luz viaja a una velocidad finita, lo que estamos mirando son lo que nos llega desde diferentes rincones del espacio que están a distancias distintas. Es como diferentes velos o diferentes instantáneas superpuestas de configuraciones del espacio que hoy ya probablemente no existan. Y pensemos nomás que la luz del sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, y eso porque está relativamente cerca. Pero también si miramos imágenes como por ejemplo las que nos traen el Hubble o el James Webb, que son los telescopios más de mayor, bueno, los más modernos y los más precisos, pueden mostrarnos luz desde miles de millones de años, o sea que están de galaxias y objetos estelares que están a miles de millones de años luz de distancia de nosotros. Es decir, es una luz que nos está mostrando probablemente imágenes que nos llega hoy, pero que son imágenes del universo más temprano. Es decir, que es una radiografía quizás de algo más primordial. Y digo, bueno, no es... después tengo toda una lectura sobre la posterior, sobre la espera, pero digo, no es loco que tu obra dialogue de esta manera tan directa con teorías que son tan contemporáneas. Digo, no solamente con la teoría de la relatividad, sino también con la teoría de la cuántica, que es la otra teoría, bueno, las dos teorías que hoy están en vigencia, una que explica el universo, sí, en lo macro, proponiendo, también desafiando el sentido común, pero la cuántica no se queda atrás, mira el mundo microscópico y propone que los objetos ya no son como los pensamos, como los conocemos, ya no responden al sentido común, es que nosotros vivimos en un mundo macroscópico y somos muy clásicos. O sea,
no somos cuánticos para nada y por lo menos no nos comportamos como tales. Y digo, ¿cómo tu obra ya dialoga con estas teorías? O por lo menos para mí ese diálogo se hace evidente. Por ahora esto. En el caso, que no puedo creer que no hayas pensado también en las teorías de esta. Esto también un poco es la pregunta retórica. Nosotros, los artistas, que acá hay varios, a ver, primero, ¿cómo sigo después de toda esta explicación tan compleja? Y tan... No, seguro. Hoy hablábamos justamente de, él me preguntaba, ¿vos pensás en esas teorías? Los artistas cuando producimos, pensamos, dialogamos con nosotros, con otros artistas, sean referentes, vivos, muertos, los artistas que configuran estos diálogos internos que tenemos todos, que bueno, en el caso de los artistas lo hacemos en un encuentro justamente casi del orden de, como si fuera ChatGPT, ¿no? Vamos dialogando, yo en este caso lo hice con Fontana. Uno no se pregunta, o en todo caso no va a eso, no llega a esos niveles tan complejos. La experimentación dentro del campo del arte es muy compleja, pero funciona con otros carriles, ¿sí? Es decir, de hecho uno investiga, produce, digamos, va generando mapeados de preguntas, de imágenes, de problemas, pero en verdad generalmente esos mapeados o esas preguntas o esas dudas no tienen la dimensión del espacio contemporáneo de hoy. Es decir, uno tiene determinado tipo de interrogantes que generalmente funcionan a destiempo. Es como lo que contaba él acerca de la distancia, digamos, o en todo caso, cómo funciona. Yo hoy no puedo decir concretamente, digamos, mi investigación sobre la luz, por dónde va. Puedo contarles que mi abuelo tenía problemas para apagar la luz y en todo caso había una casa con muy poca luz. Puedo hablar de eso, puedo hablar de la necesidad de domesticar, edulcorar, decorar, ornamentar un tubo de luz que era prácticamente, digamos, generaba violencia visual por el color, por la luz, por cómo funcionaba. Con lo cual es como muy complejo para nosotros los artistas poder dar cuenta de cómo funcionan esas reflexiones, porque nosotros hacemos, y en ese hacer decanta un montón de cuestiones que quizás tenemos respuesta 10 años después, 20 años después. Nosotros en este momento no podemos decir muy bien qué estamos haciendo. Veo acá a María que me mira y quizás me pueda llegar a entender, y hay varios artistas, en torno a que, bueno, la relación que tenemos con este tipo de discursos o de investigaciones son más abstractas, son más complejas. Y en todo caso, generalmente nosotros lo que hacemos es generar estructuras subterráneas, alternativas, divergentes, donde entran en cuestión este tipo de cosas. En mi caso, digamos, yo no pienso todo lo que plantea él. Yo voy a situaciones mucho más cercanas, como por ejemplo, cómo es la luz de mi casa, o cómo funciona una luz institucional, o cómo poder relacionar. Por ejemplo, en este caso estamos viendo la intervención que hice en el Malva, donde en realidad la planteé como un acto, como una sinfonía cruzada justamente con el deambular de una comparsa sobre una arquitectura bastante contemporánea, moderna, etc. De hecho, en el texto hablaba de la comparsa de Gualeguaychú desfilando por la estructura del Malva. Quizás ahí digamos, se puede desprender un poco en torno a este tipo de planteos como lo que hacía Carlos, y a la misma vez no, porque en realidad nuestro pensamiento en algún punto se disocia, se corre, está fuera de registro con lo que estamos haciendo. El sentido muchas veces nos viene después. Estas dos piezas también fueron expuestas acá en el Castañino. Y una se llama Institucional, que en realidad trabajé sobre
algo que me molesta mucho, que sobre todo tiene que ver con las instituciones, que es cuando se quema un tubo, se reemplaza y nunca coinciden los blancos. ¿Vieron que los tubos nunca son iguales? Van a la FIP, van a la EPE, van a una escuela, y siempre hay algo del orden de cierta desidia en donde, ¿por qué no chequean si el blanco es blanco frío, blanco neutro, blanco cálido? De golpe tenemos un catálogo de distintos tipos de luces y generalmente tiene que ver con estos lugares institucionales, la frialdad y las distintas situaciones que generan ese tipo de lugares. Ahí yo también empecé a investigar el tema de la luz en torno a cómo se relaciona con la pared. En este caso, esta pieza tiene que ver con en un momento mi papá quiso poner una araña en mi casa y compró una araña de tubos fluorescentes, literales, una cosa rarísima, espantosa, que yo nunca había visto en otro lado. Eran 4 tubos fluorescentes pretendiendo ser una araña burguesa en un contexto que no daba. Con lo cual siempre me llamó la atención, guardé esa araña, la tiene mi mamá guardada, y a partir de ese elemento, de ese objeto, es que empiezo a transitar o a trabajar y a hacer encontrar estos distintos blancos, estas distintas calidades y estas distintas pretensiones que a veces tiene, digamos, la decoración de los hogares, ¿no? Donde, bueno, quizás tiene que ver con cierta cuestión doméstica con la que convivimos, ¿sí? Y que, bueno, a veces no las reflexionamos tanto. Acá estamos viendo una intervención con tubos de neón. A mí el neón me encanta, pero me gusta sobre todo por varias cuestiones. Primero porque es carísimo y digamos, y remite también a una época, remite a la cartelería de la década del 70, a los carteles, a las marquesinas de los teatros. Hay una relación bastante burda en relación a cómo se usan los carteles. Pensemos en la calle Corriente en Buenos Aires, o pensemos en esos carteles que están muy vinculados a una artesanía, porque en verdad, por ejemplo, en Rosario solamente hay 2 personas que son las que siempre me hacen los trabajos, no hay nadie más, y tenemos que sí o sí tuvimos que recurrir a ellos. Cobran una fortuna, como si fueran artistas carísimos. ¿Por qué? Porque en realidad es una artesanía que se ha perdido. ¿Sí? Es una artesanía que... Con gas de neón. Claro, con gas de neón. Es toda una artesanía muy pero muy puntual que remite justamente y que me gusta en todo caso hacer encontrar mi trabajo, que es muy artesanal. Mi trabajo es un tejido que articula cuenta por cuenta con un sistema modular, donde trabajo módulos, supermódulos, submódulo, y trabajo sistemas matemáticos y contables muy complejos, pero totalmente artesanales, que me interesa mucho este encuentro entre mi artesanía y justamente la artesanía del neón. Este es otro trabajo que hice con neón que se llama Cielo también, y en realidad esto es en el Teatro San Martín de Buenos Aires, y también es esta idea de estas marquesinas de los teatros de la calle Corrientes instalándose en este techo del Teatro San Martín. El neón tiene esa cuestión que a mí me resulta muy interesante. Me encantaría poder hacer más piezas en neón, pero siempre dependo de cuestiones institucionales o presupuestarias. Esta pieza también está muy vinculada a este trabajo con Fontana, porque en verdad los neones están, que es algo rígido, muy frágil, ¿sí? Están siendo tensionados por piezas muy blandas como puede ser un tejido. El tejido deforma la comunicación justamente con el neón. ¿Querés seguir vos o cuento mínimamente esto? Deformación y neón. Deformación de espacio-tiempo. No, quería hacer una aclaración. El neón además es caro por una cuestión de que es escaso. O sea, el neón es uno de los gases nobles en la tabla periódica. Y no abunda prácticamente, o sea, no sé, la proporción es mínima en la atmósfera,
y poder fabricarlo industrialmente para fabricar estos tubos es carísimo. Es escaso porque es muy volátil, entonces se escapa a la gravedad y hace que en el universo es un elemento que sobreabunda, sobre todo en las muertes de las estrellas se genera mucho neón, pero no en la Tierra, porque se escapa. Entonces está trabajando con un material caro y raro. Pero no, digo, cuando me quedé con lo que, cuando te preguntaba si vos de alguna manera habías espiado, explorado, curioseado en algunas teorías físicas, sobre todo porque al leer los textos tuyos aparece esta cuestión, más allá de que tu intención sea otra, no digo que lo pienses como físico, pero sí, porque esto, bueno, ya, como dije al principio, abrí un paréntesis, es mi percepción, es lo que me ocurre a mí y no tiene por qué, mucho menos, pasarle al artista. Pero sí aparecen sí cuestiones donde luz modifica el espacio, ¿no? Estas imágenes que mostrabas antes, más allá de una cuestión ornamental, hay una modificación del espacio. Y en cuanto a la experimentación artística o el arte contemporáneo, entiendo la dificultad, también entiendo que sí hay ideas de otros campos que resuenan y probablemente las apropien o se apropien y puedan y produzcan sin importarles más que su uso estético, probablemente. Pero investigar en ciencia tampoco es sencillo, quiero decir. Hoy te lo comentaba en el sentido de que tampoco es fácil poner en palabras lo que muchas veces no conocemos ni podemos acceder por los sentidos. Contamos con una ventaja que es, te lo decía, que es el lenguaje. La matemática le dotó a la ciencia quizás de una estructura de comunicación entre nosotros, entre los científicos. Yo intentar contar un evento científico de la mecánica cuántica en palabras es aprender a hablar de nuevo, o sea, es aprender a usar analogías y metáforas y que en el discurso, que así nos enseñan por otro lado, así nos enseñan, así hablamos entre nosotros, en el discurso esa metáfora se pierde y termina teniendo entidad de, la luz es partícula, la luz es onda, el campo gravitatorio es, o sea, la analogía se termina perdiendo para que las magnitudes físicas o los fenómenos físicos terminen siendo ya entidades. O sea, digo, es tan difícil comunicar en ciencia como comunicar en arte, los procesos. Respecto a la investigación, creo que hay muchos puntos en común en investigación en el arte contemporáneo e investigación en la ciencia, más de lo que por ahí nos imaginamos. Y lo que quería, bueno, hablaste de las cuentas acrílicas y ya probablemente pasemos a materia. Antes de pasar a materia, quiero contar una cosita, porque te vas con la estructura. No, quiero contarles mínimamente de este proyecto. Miro a Mauro. Cuando hice el trabajo para el Malva, sí, digamos, eran casi 80 metros de tubos fluorescentes vestidos, cubiertos, esta comparsa que estaba irrumpiendo, molestando en una arquitectura tan correcta. Cuando terminó ese trabajo, me encontré con una gran cantidad de tubos en mi casa. Entonces, pensé en un proyecto que es invitar a parejas, en ese momento eran todas parejas, darles los tubos y que se pongan de acuerdo y que hagan lo que quieran con esos tubos. Así, de esa manera, empezó a pasar que esta cuestión institucional de lo museológico pasó, este mismo objeto que antes estaba en el Malva, por ejemplo, pasó a estar en la Marina. Hubo una pareja que instalaron los tubos en un restaurante muy conocido de acá, pasaron a estar en teléfonos públicos, pasó a estar en Londres, otra pareja lo ubicó en una tienda.
fueron ubicados en un taller mecánico, fueron ubicados en la ribera del río, es decir, en la explanada frente al río, de manera tal que lo que empezó a pasar es que cada pareja tenía que ponerse de acuerdo y hubo grandes crisis dentro de esas parejas, porque otra cosa que tiene también la luz y la electricidad, y lo vivimos cuando tuvimos que conectar todo esto, es que tiene muchas fallas. Hay muchos desencuentros, o sea, necesitamos necesariamente de electricidad para que esa electricidad entre en conexión y que un tubo se conecte con otro tubo, y que haya una circulación de energía, que este es otro concepto que quizás después a lo mejor podemos ahondar, pero la energía en realidad es la materia que termina justamente articulando, digamos, y posibilitando que la luz funcione. La luz siempre entra en relación con otros elementos. Digamos, la luz en mi trabajo no está siempre solo. En este caso, por ejemplo, estas son todas las casas que viví durante todo un periodo de tiempo. En realidad es la planta real, y a partir de esa planta construí un pueblo que se llama Pueblo Vitali. Ese pueblo, si uno espiaba, puede ver justamente el interior de cada casa, pero a su vez el tejido estaba hecho y armado con fibra óptica, es decir, había interconexiones y relaciones entre habitaciones, dormitorios de los distintos espacios en los que viví. La idea de casa, y acá entramos en relación con materia, también se vincula en relación a esa morada, al lugar donde vivimos y convivimos con un otro. Esta obra se llama, tiene dos nombres en realidad, Dos hombres en una casa, y el otro nombre es Casa con hombres. Y básicamente acá también retomo y rescato el machimbre de mi casa materna, y con luz articulo estos dos personajes que están tocándose, y acá nuevamente vemos cómo necesitamos de este cable que conecta este punto de encuentro entre mano y mano. Estos dos hombres tocándose necesitan de todo un recorrido de electricidad y de comunicación. Esta misma idea también la trabajé, en este caso es un padre y un hijo, en donde el mismo cable hace circular energía, y acá trabajo más el orden de la transmisión, es decir, ¿qué transmite un padre? Que en algún punto, digamos, es una gran pregunta en torno acerca de las obras. Cuando uno produce una obra, cuando uno genera una obra, ¿qué transmite o cómo se intercomunica? En este caso, en este punto de unión energético, de energía, justamente hay ojos. Un padre a un hijo le transmite ojos, que bueno, que en este caso son todos fallidos, pero son ojos. Por otro lado, la relación, digamos, con la luz y las formas y la materia nos lleva también a elementos o a estructuras formales. Es decir, en muchos casos, por ejemplo, acá, esta es una de las primeras veces que trabajé con neón y hice un bosque de neón, por ejemplo, donde la forma es una forma concreta, es una forma que remite a una figura puntual, ¿sí? En relación a los bosques, he hecho varios bosques, porque, por ejemplo, en este caso esta es una pieza de la Bienal que hice para la Bienal de Porto Alegre, donde son dos hombres dentro de una misma bolsa de dormir, con un bosque de luz, y hay un audio donde hay justamente una jauría de lobos que se van acercando. Es justamente algo del orden del peligro acecha a estos dos personajes. Esta obra se llama Camping y es justamente una instancia de camping. Es decir, cómo la luz en muchos trabajos se fue articulando justamente con la forma y con la materia, y la luz entra en contacto con ciertos diálogos. Hablando de padres e hijos, este es otro trabajo que hice sobre la articulación entre Bruegel padre y Bruegel hijo. Trabajé justamente con dos cuadros y lo que hice fue una simetría perfecta entre el padre y entre ambos, Bruegel, y acá había justamente un diálogo entre las arañas que respiraban, ¿sí?,
y cada araña iba iluminando estas dos escenas. Esto fue una intervención que hice sobre la colección de jarrones que tiene el Museo Marc. La energía siempre está muy relacionada con la materia. Este trabajo concretamente se llama Energía y trabajé sobre los sistemas inútiles. Acá me invitan, este es un trabajo que se puede ver todavía porque está montado ahora, me invitan a intervenir la Usina del Arte en Buenos Aires. La Usina del Arte es, digamos, un edificio con mucha historia porque en realidad era la usina que nutría de energía a una ciudad muy potente como era Buenos Aires. Yo en este caso trabajé 3 sistemas, un sistema de neón, que son las líneas horizontales, que interactúa con un sistema vertical, que son los tejidos sobre los planos recubiertos en oro, y trabajé con la luz natural, que lo que iba haciendo era dibujar sobre estos 2 sistemas, la luz artificial, la luz reflejada sobre mi trabajo, y la luz natural que a lo largo del día generaba dibujos geométricos sobre los muros. En estos trabajos aparece mucha relación también con la música, con estructuras musicales. ¿Por qué, digamos, que lo vemos en este caso? Me interesa mucho trabajar la idea de ritmo, secuencia, dimensiones, relaciones e instancias de comunicación, que en algunos casos son fallidas, en algunos casos tienen tensiones, y en algunos casos son incorrectas, no funcionan, ¿sí? Con lo cual, digamos, la relación con la música tiene como bastante presencia en ese sentido. Bueno, acá este es un video de cómo se montó este trabajo. Acá son, no recuerdo, pero son más de 80 piezas verticales y son 7 sistemas horizontales lumínicos. El color también es importante en relación a la luz, porque cuando pensamos en los colores siempre estamos hablando de longitudes de onda. El color es luz, lo que nosotros vemos, que incluso siempre lo que vemos es muy subjetivo. Cada rojo es un rojo particular en cada uno de nosotros, ¿sí? Pero esa relación con la luz, digamos, y la relación intimista que uno genera con cómo percibe el color es bastante como particular y subjetiva. Bueno, y llegamos al vacío. Antes. Empezamos con el vacío. No quería de materia. Quería de materia hablar antes. Porque... ¿Querés que quede alguna imagen? Cualquiera. No, porque primero había la de los jarrones, probablemente esa y la de los jarrones. Porque me interesa la cuestión de cómo en tu obra aparece esta cuestión modular que va construyendo y cómo esta transición de lo geométrico a estas otras formas que son casi orgánicas y que tienen movimientos, son mucho más dinámicas y mucho más difícil, imagino, de confeccionar, como las flores que están ahí en esos jarrones, en esta muestra. Y pienso necesariamente me voy al universo, me voy al universo y al átomo, digo, porque pienso, en tu caso son cuatro cuentas encastradas que forman una unidad, forman un módulo, y pienso en la materia y en las primeras formas, las primeras formas geométricas, digamos, en tu obra. Pienso en cómo se forma, por ejemplo, no sé, la estructura de hierro, la materia inorgánica, que si uno mira microscópicamente aparecen estas celdas, unas celdas unidad, en donde los átomos, por ejemplo, del hierro, una celda cúbica, en el caso del hierro, donde los átomos se van acomodando en los vértices seguros, a veces
se centran también en las caras de ese cubo y por superposición de esos cubos uno puede tener una pieza de hierro en la mano. Pero microscópicamente hay vacío dentro de esa estructura de hierro porque no deja de estar formada por átomos. Pero no deja de ser inorgánico y no deja de ser geométrico, así como hay estructuras cúbicas, como en el caso del hierro, hay estructuras hexagonales porque ciertos átomos como el basalto necesita acomodarse o apilarse, se apila de otra manera, encuentra otra comodidad para ser estable y se organiza en hexágonos, por ejemplo, como las colmenas, por ejemplo, de las abejas, patrones hexagonales. También pienso que el hexágono se repite en muchos lados, no solamente la estructura del basalto, pienso en cómo se dispusieron los espejos de este telescopio que digo, del James Webb, que también es una superposición de hexágonos a modo de panel de abejas, porque eso ofrece menor resistencia y le da durabilidad a esas antenas. Pero, digo, ¿cómo pasamos de una estructura ordenada, como puede ser una estructura cristalina, geométrica, pura, a una estructura que pueda doblarse, como por ejemplo pasas vos a esas formas de flores? En el caso de la materia uno necesita que aparezca el carbono, y el carbono es lo que permite que esas estructuras puedan doblarse. Y ahí ya cuando hablamos de carbono y empezamos a meter otros elementos de la tabla periódica para formar estructuras complejas, como el ADN, por ejemplo, que finalmente el origen, o por lo menos la marca, la huella de la vida, la identidad, ¿no? Como sinónimo de identidad, tenemos que pensar de dónde vienen esos átomos, y esos átomos provienen del universo, no queda otra, de las muertes de las estrellas. Así como hoy hablaba de que el neón había en el universo hay cantidades extraordinarias de neón, la mayor parte de los elementos de la tabla periódica, desde el hierro en adelante, se forman con la muerte de las estrellas. Y si tenemos elementos en nuestro cuerpo pesados, probablemente vengan del resto de alguna estrella. No hay forma que lo fabriquemos nosotros, no hay forma que lo podamos adquirir por alimentos. O sea, esto viene de algún lado y no necesariamente viene del universo. Pero también hablabas de energía y materia. Y vos dijiste, en alusión, y que yo comparto, en esta cuestión de que es necesaria la materia para que circule energía, como por ejemplo en un circuito eléctrico. Yo agregaría que además esa materia tiene que ofrecer resistencia. Si no hay una resistencia no puede circular corriente, no se cierra el circuito, no se sostendría la corriente. Pero también, digamos, más que... digamos, hay una correspondencia, y eso es lo que también Einstein dice en la relatividad, que hay una correspondencia de conversión entre energía y materia. No necesariamente para que, digamos, una puede convertirse en otra. Y cuando hablamos de la luz, y en esta recuperación también debido a Einstein de pensar de nuevo a la luz como una partícula, y ahora no la tenemos que pensar como una partícula matérica, porque justamente la masa de la partícula que forma la luz es nula. Es una partícula de energía. O sea, es una partícula de energía que no tiene masa, pero que interactúa con la materia. Pero con la materia en sí se deforma, la luz se desvía. Uno puede... Hay un experimento famosísimo, esto lo predijo Einstein, en su teoría de la relatividad, ya la general de 1915, en donde propone también algo que vos usás mucho, el espacio y el tiempo, pero él lo propone como una entidad, el tiempo equivalente a las dimensiones espaciales. Así como pensamos en alto, ancho y alto, ahora tenemos que pensar alto, ancho, alto y tiempo, equivalente, no hay diferencia.
y todo evento va a estar situado ahora en un espacio-tiempo, una nueva concepción. Por eso que digo, pensar en abstracto es complicado. En un espacio-tiempo tetradimensional y acá me acuerdo también de Fontana, que él lo menciona en los manifiestos, aparece la palabra tetradimensional y por eso digo, los artistas también están mirando mucho, o algunos por lo menos miran la ciencia y se retroalimentan, y me gusta pensar eso. Y pienso también en el Tajo de Fontana, que ahora veremos hacia dónde va ese Tajo, pero porque digo, para poder representar lo tetradimensional, ¿cómo hacemos para pensar en 4 dimensiones si vivimos en 3? Es decir, ¿cómo tenemos que apelar al plano e imaginar, no sé, una cama, un colchón, una superficie plana y pensar que se hunde, o pensar que por acción de algo, la materia o la misma luz se hunde, genera ondulaciones, curvaturas. Esas curvaturas en el espacio-tiempo es lo que hace que, por ejemplo, cómo se forman esas curvaturas del espacio-tiempo es por la materia y por la luz, o por la energía y la materia. Un elemento muy masivo lo que hace es como si nos sentásemos en la cama y la cama lo que hace es deformarse. Y esa deformación, a su vez, causada por luz, energía, por materia, a su vez moldea cómo se mueve la luz, la energía y la materia en ese espacio curvo. Fontana, al hacer un Tajo, pensaba en incorporar una dimensión. Yo veo un paralelismo también enorme en esta, de cómo también en ciencia necesitamos apelar a analogías, en este caso partir de una analogía bidimensional para pensar el tiempo como lo que ese Tajo permite. Y Fontana, en esa necesidad de salirse de la representación plana, no voy a hablar de Fontana, están todos los historiadores e historiadoras acá, pero yo pienso que cuando uno piensa el espacio-tiempo de Newton como en un plano, y pensar cómo se deforma o cómo se curva ese espacio-tiempo, para mí la analogía con Fontana y su Tajo y salirse de la representación es directa. Bueno, llegamos a Fontana y al vacío y a lo que generan los tajos de vacío. Bueno, hablando de tajos, volví a ver esta obra que en este momento está expuesta con otro montaje en el Borges, en Buenos Aires. Acá directamente lo que hice fue un gran tajo, como hace Fontana, sobre una cama. Corté un colchón en 2 y la relación con la luz es a través de la respiración. Pensé justamente la cama como territorio y 2 respiraciones distintas, con 2 ritmos distintos, a través de luces secuenciadas que salían debajo de la cama. Había 2 respiraciones que lo que hacían era trabajar o operar en estos 2 territorios con este gran corte donde literalmente corté, serruché la cama en 2. Ese acto fontanesco, digamos, para mí está muy relacionado con la idea, también la retomo, estos 4 tajos de Fontana, de una obra que yo retomo, está muy relacionado para mí, en lo personal, con el acto de robar una obra, porque en realidad robar una obra es hacer 4 tajos, desprenderlos del bastidor y llevárselos. Cuando se recupera la obra del supuesto Murillo que se robó del Museo Esteves, junto con otras piezas, el museo me invita a que yo haga una exposición y un trabajo de investigación sobre estas obras robadas. Acá, bueno, tenemos una gran investigadora sobre este tema, que no vamos a tocar porque es otra carpeta. Pero, digamos, lo que hice fue trabajar con los marcos que quedaron, los vacíos que quedaron marcos vacíos, porque estas piezas fueron robadas y vendidas y entraron en circulación, con lo cual yo me situé como un falso artista
copiando estas piezas que se robaron a mi manera, con mi método, con mi operatoria. Pero en realidad estuvo muy presente Fontana en este trabajo porque, digamos, una de las cosas que hice es, en la espera de que llegue la obra, el supuesto Murillo, yo lo que trabajé es, proyecté una obra de Fontana sobre la pared y exactamente en los lugares donde Fontana clavaba, cribaba y rompía la tela, generando estos vacíos y estos agujeros hacia otra dimensión, instalé cámaras de seguridad. Estas cámaras de seguridad a su vez tenían un LED que titilaban, respiraban y vigilaban supuestamente a un falso Murillo, que era mi Murillo también falso, digamos, con cámaras falsas, vigilando la nada, porque en realidad era una estructura subyacente que partí de Fontana para que justamente opere vigilando nada. Siempre me gustó pensar en la situación de robar como tajear esto que hacía Fontana. En esa misma exposición crucé estas dos piezas, ¿sí? Este retrato con esta pieza de Fontana, donde lo que hice fue proyectar este óvalo, que también lo tenemos pintado en el fondo, los óvalos de Fontana, y en los mismos lugares donde Fontana rompía, yo rompí este falso cuadro hecho justamente por mí. La idea de hacer estos cuadros robados, se llamaba así el proyecto, era intentar cubrir una falta que era por estructura incubrible. ¿Sí? Es decir, la falta es constitutiva, la falta permite, los vacíos permiten, justamente ordenan, estructuran, fomentan, y en este caso, digamos, acá había otra relación con Fontana, porque en este otro cuadro, este es el único cuadro que digamos, aún sigue el marco vacío, es la única que, ayúdame, es así, ¿no? Esta es la que no. Porque ahora se recuperó la última, pero esta sigue sin recuperarse. Y en este caso lo que generé es otro diálogo que es, digamos, con una pieza de Will, que Will fue el profesor de Fontana, y esta pieza concretamente es un rostro con ojos huecos, no tiene ojos. En el lugar de los ojos hay justamente dos agujeros, dos vacíos, mirando esta otra estructura vacía. Bueno, acá está la relación entre ambos, entre el Fontana y las cámaras de seguridad, y esta misma pieza es la que pintamos como primer capa. Este trabajo tiene 3 capas: el huevo o la forma oval de Fontana, la segunda capa, que es esta estructura tejida hecha sobre piezas forradas en oro a la hoja, donde en toda esta estructura acromática, ¿sí?, hay 4 tajos nuevamente referenciados en esta pieza, donde vemos el tejido roto, vemos la estructura rota, vemos la tanza, o sea, literalmente se construyó para luego romperse, ¿sí? Y la tercera capa, justamente, que es este neón que retomo de una obra que se hizo en Ámsterdam, ¿sí?, donde Fontana hizo una obra muy simple, muy incorrecta, con muchos errores, que era este neón curvado, ¿sí?, tomando esta especie de gravedad para algo que no tiene gravedad, porque es un vidrio rígido, frágil, estructurado y para nada flexible. Retomo esta curvatura, que la vengo trabajando desde hace bastante tiempo también, y nuevamente hago lo mismo que hice en el Teatro San Martín, que es que los tejidos conven, deformen, tensionen esta relación entre lo rígido, lo blando, lo popular, como puede ser el tejido con cuentas, con este otro material que tiene otra impronta. En este trabajo básicamente operé con esas 3 estructuras, son 3 capas, ¿sí? Y hay 3 obras concretas de Fontana con las que todo el tiempo estuve dialogando. Me gusta, en muchos casos, con muchos artistas hago eso, diálogo.
todo el tiempo, en un diálogo esquizoide, loco, incorrecto, pero ese diálogo me permite todo el tiempo, digamos, generar una conversación con otros, ¿sí? En este caso, esta obra fue una obra muy interactuada con los fantasmas de Fontana. Bueno, es absurdo que estemos viendo ahí cuando la obra... Bueno, no sé si... Yo voy a leer algo, porque después de todo de mirar esta producción y tuya, yo tenía una idea bastante clara, pensé acerca de tu obra, La Espera, pero confieso que no había visto la referencia directa a Fontana en tu producción previa, es decir, cómo operabas ya con Fontana directamente, ¿no? En tu producción. Entonces me empecé con una nueva, se me ocurrieron otras cosas respecto de esta, y si me permiten lo leo directamente porque no me va a salir decirlo tal cual. Ya una vez que lo escribí me gustó, lo quiero leer, porque creo que también de algún modo dialoga con las otras ideas o las teorías, ¿no? Sobre todo de Einstein en este caso, y la cuántica. Yo digo, bueno, la espera me gusta pensarla como un artefacto que se apropia de la luz, el espacio y la materialidad de las cuentas acrílicas y los convierte en parte de un diálogo visual y conceptual. La luz en la espera organiza el espacio en el que se sitúa al mismo tiempo que lo fragmenta. Hay reflexiones y refracciones de la luz sobre la materia, en este caso las cuentas acrílicas, que nos ofrecen una experiencia que no es lineal. La percepción se altera constantemente y nos interpela sobre la realidad que vemos. Pero, ¿qué es la realidad para el arte y la ciencia? Posiblemente podríamos coincidir en que no hay una idea de realidad, que no hay una idea de verdad. Prefiero hablar de la potencia de las representaciones y de las experiencias tanto estéticas como científicas. Frente a la obra se generan interrupciones perceptuales y también expectativas de que algo suceda en la espera, ¿no? Que ese espacio, sala de espera, y el tiempo que toda espera necesita, coordenadas de un aquí y una ahora, moldeen posibles eventos, algo. Pero ¿qué le estamos pidiendo a la obra? ¿Qué esperamos que pase? Quizás sea nuestra experiencia la que se mueve, o quizás solo sea nuestra experiencia la que se mueve en ese espacio curvado de Einstein, de una luz en interacción que perturba todo a su paso. La luz ahora es un agente activo y no simplemente un medio de visibilidad. La sala se configura en una suerte de espacio vacío, pero claro, el vacío no es la nada, todo lo contrario. Y vuelvo a los tajos hacia la nada de Fontana. El espacio vacío no es la nada, como tampoco lo es la sala de espera. El vacío es un lugar lleno de energía, un espacio en constante ebullición, de creación y destrucción de la materia, un estado de muchísima actividad, de energía fluctuante en forma de luz e información, porque la luz visible es solo una parte del espectro electromagnético. La luz es esencialmente energía e información. Un espacio silencioso, pero lleno de muchas cosas que tiene para decirnos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o dudas. Sí. Sobre el conocimiento, ese pasaje
la mirada fenomenológica a la pregunta ontológica, ¿no? Que parece ser un progreso en el conocimiento, pero también es un proceso por lectura. Porque, o sea, yo que digo relatos de sueños y hacia la imagen onírica, uno hace eso, o sea, la actitud más honesta intelectualmente es mantener el enfoque fenomenológico y mantener abierta la pregunta ontológica al mismo tiempo, ¿no? O sea, porque en el momento en que se soñé con un ángel sonante, se terminó la posibilidad de abrir un nuevo y quería, yo conocí, soñé una figura blanca, luminosa, amable, etc. Entonces, es un método de trabajo con mucha disciplina. Y entonces, otra cosa que quería decir es como hace poco trabajo un cuento de Hemingway, que se llama Un lugar oscuro y bien iluminado, donde aparece esta relación entre la luz y el tiempo, pero además expande hacia lo social. Es una pequeña viñeta, una escena de dos hombres en la noche, en un café madrileño, muy bien iluminado y limpio, porque tiene que estar limpio porque la luz muestra todas las imperfecciones. Entonces, uno de estos hombres es un insomnio que necesita un lugar donde esperar, termina la noche, y lo que espera ahí, ¿no? Hasta que tienen que cerrar, porque uno de los dos se tiene que dormir. Entonces, él no quiere ir a la taberna, que quiere quedarse ahí en la luz. Estoy investigando para traducir el cuento, encontré que por la época que el cuento se publica a comienzos de los años 30, por esa época había hecho un viaje a Madrid, de hecho el cuento comentado en un café madrileño, era la gran novedad el café madrileño iluminado por luz eléctrica, porque hasta entonces estaban las tabernas medievales con otro tipo de luz eléctrica de gas, de gas. Entonces, esto produce una nueva sociabilidad. O sea, los cafés madrileños, hay fotos en internet, reuniones en los cafés madrileños. El café madrileño se convierte en un espacio seguro, donde poder estar durante la noche conversando con otras personas. Y fíjense en las fechas, ¿no? O sea, termina la dictadura de Diego de Rivera, se instala la luz eléctrica en Madrid, nacen estos cafés, escriben el libro y el cuento sale en el 33, pero es probable que los escriban en el 31, cuando era nueva la cuestión de la luz eléctrica en los cafés. Y en el 36 viene la guerra civil española. Entonces, la cantidad de conversaciones en cafés, que es lo que ha habido para transformar lo social, que fueron administradas por esta nueva posibilidad técnica de la luz, ¿no? Cómo lo técnico incide sobre lo urbano sobre lo social, lo social sobre lo político, y un escritor, la literatura en general, puede dar cuenta de todo esto, ¿no? Sí, hermoso. No, yo respecto a lo primero que señalaste, también estoy de acuerdo que lo ontológico, de alguna manera, o sea, la búsqueda de una ontología, en este caso de la luz o de lo que sea, termina en una urgencia que obtura otras posibilidades. Por suerte, esa urgencia me parece que la ciencia hoy no la tiene. Me parece que la ciencia... cuando hoy hablaba o por lo menos intenté, no sé si lo dije, pero la idea de verdad, ¿no? Que no hay una idea de verdad ni tampoco una idea de realidad. La ciencia está pensándose mucho a sí misma, por suerte. Creo que hay más una idea generalizada, dominante, de ciencia como idea de verdad, de esa realidad que está ahí para hacer que la ciencia puede revelar. ¿No? De hecho, la contracara de la contracara, no sé si la cara o la cruz, qué sé yo, pero la moneda del premio Nobel tiene la imagen de dos mujeres, la naturaleza y la ciencia. La naturaleza, la ciencia le está quitando el velo,
la está desnudando, porque es la única, la ciencia, con el poder de poder revelar lo que está ahí. Hoy ya esa idea, ese es el positivismo puro, la idea de verdad en la ciencia, bueno, en los diarios dice un científico de CONICET, no sé qué cosa, y está diciendo quizás la barbaridad más grande del planeta, como yo en este momento, pero digo, me incluyo, pero digo, no es eso, por suerte la ciencia hoy está pensándose, la idea de verdad y realidad ya no son como tales. Llamamos realidad a una ventanita, o a eso que podemos acceder por una ventanita que construimos nosotros y que podemos explicar con herramientas que también construimos nosotros. Es decir, es de lo más subjetivo. Hubo un giro hacia el sujeto en casi todas las disciplinas que la acerca mucho más al arte, a la música, a cualquier otra disciplina social, y la aleja de ese positivismo de ciencia dura, de verdad. Abre un juego para mí muy hermoso de diálogo con otras disciplinas. Hay una palabra muy importante en ciencia que es incertidumbre, y esta demora en la prisa por traer lo ontológico, yo la llamo soportar la incertidumbre. Y eso soportar la incertidumbre y aceptar el punto de vista subjetivo y que no hay nada. También siempre otra tendencia que es muy inferior es la posibilidad niveladora, que es que podemos abrir a construir relatos, podemos inventar diversos relatos. Si yo quiero, puedo decir, soñé con un ángel, y hago un cuento con eso. O sea, creo artísticamente un relato, ¿no? Que no estoy hablando de una verdad, pero sí en ese vacío, en ese tiempo de espera, de esa verdad que no va a llegar, colectivamente podemos tejer relatos que no necesariamente tienen que ser verdaderos ni falsos, ¿no? En la ficción queda en suspenso la cuestión, pero verdadero. Me gusta pensar la palabra representación, porque en definitiva, bueno, estamos representando todo el tiempo a través de la ciencia, de acercarnos para poder explicar algo, o desde el arte, a través de, bueno, concretar una pieza o lo que fuera, ¿no? O de pensarla tan siquiera. O sea, que no es poco, ¿no? Tan siquiera, un montón, pensarlo. Sí, gracias a Melania, a toda la gente del museo, a María de la Paz, a Romy, por invitarnos a ser parte de esta muestra. Yo particularmente muy agradecido, muy contento, y también me hubiese gustado que continúe, como a muchos, a todos creo, porque hay mucho trabajo atrás de esto, y además es una muestra que para mí es muy linda. O sea, así que bueno, felicitaciones al equipo y gracias.